Buenas tardes. Os voy a presentar los resultados de diferentes trabajos que hemos realizado sobre los parásitos de la malaria aviar en el entorno de Doñana. Y estos resultados representan en parte mi trabajo de máster y en parte son unos resultados previos de la tesis doctoral que estoy desarrollando en la Estación Biología de Doñana. El parasitismo es una de las formas de vida más extendidas en el planeta y los parásitos, junto con otros patógenos, tienen un papel muy importante tanto en la regulación del tamaño y la dinámica poblacional como en la ecología y la estrategia de vida de las aves silvestres. Y por eso representan unos factores selectivos que pueden determinar cambios evolutivos en sus hospedadores. Este es un campo de investigación muy abierto y que está produciendo, sobre todo en el caso de los parásitos de la malaria aviar, muchos artículos científicos. Lo que está pasando, pero, es que muchas de estas investigaciones se están centrando solamente en las relaciones que existen entre los parásitos y los insectos vectores o entre los parásitos y las aves. Y lo que falta hoy en día son trabajos de síntesis que integren las informaciones de estos tres niveles para podernos dar una visión completa de la dinámica de transmisión de estos parásitos. En esta perspectiva se sitúan nuestros estudios en los cuales queremos buscar unas conexiones, un factor común en estos tres niveles, en los parásitos, en los vectores y en las aves. Antes, ¿cómo se trabaja ahora? Pues antes iba al campo con nuestra caja de frotis y tras la extracción de sangre de un ave se realizaba un frotis sanguíneo que posteriormente en laboratorio venía teñido y se analizaba bajo microscopios para la detección visual de los parásitos. Esta era sin duda una técnica muy barata, pero también muy tediosa, porque el análisis de un solo frotis podía tardar entre media hora y 45 minutos. Y además la información que se podía obtener de un frotis sanguíneo es una información menos precisa porque podemos llegar a identificar hasta el nivel de morfoespecie de los parásitos. Ahora, con la introducción de las técnicas moleculares, a través de la amplificación por PCR y la secuenciación, podemos trabajar con un número mucho más elevado de muestras y también teniendo resultados más sensibles, más rápidamente y también más precisos. ¿Por qué? Con un ejemplo muy práctico, de esta misma morfoespecie de Demoproteus peloboski, podemos llegar a identificar diferentes linajes. Es decir, que estos linajes que pueden diferir entre ellos por tan solo una o dos bases de ADN, luego pueden tener repercusión en sus virulencias y también en su ecología. Entonces, hablando de los parásitos, nosotros trabajamos con los parásitos de la malaria aviar que comprenden tres grandes géneros. Los Plasmodium, que se transmite por mosquitos, principalmente del género Culex, los Hemoproteus, que se transmite por culicoides o gegenes, y finalmente los Leucocidozón, que se transmite por moscas negras. Estos tres géneros de parásitos comparten un ciclo de vida bastante similar que se divide en dos fases. Una primera de reproducción sexuada que se desarrolla en el insecto vector y una segunda de reproducción asexuada que toma parte en las aves, en las cuales suele generar enfermedades de tipos crónicas. Nosotros hemos trabajado con estos dos grandes grupos, con los mosquitos por un lado y los culicoides, y aquí puedes ver en las fotos la diferente metodología que hemos utilizado por capturar los insectos vectores, en las cuales hemos integrado el utilizo de trampas de modelo CDC, que son trampas que se colgaban en los árboles, trampas de suelo, modelo VG, y hemos complementado todo con la utilización de unas aspiraciones para poder así maximizar la captura de los insectos y tener una visión de cuanto más completa posible de la comunidad de vectores presentes en nuestra área de estudio. Empezando con los mosquitos, hemos analizado un total de 3.064 mosquitos que pertenecían a dos géneros, Culex y Ochlorotatus. Hay que hacer una pequeña distinción hablando de mosquitos en aquellos mosquitos que se llaman alimentados, es decir, que en el momento de la captura tenían una toma reciente de sangre en sus abdómenes, y los restantes mosquitos que se agruparon en pools a segunda de la especie capturada y de la fecha de reproducción. Podemos ver aquí entre paréntesis las prevalencias de infección por parásitos de malaria aviar que varían entre un 20 y un 24%. Mirando los linajes que hemos encontrado, podéis fijaros, la mayor parte de los linajes encontrados son linajes de Plasmodium y esto concuerda con la dinámica de transmisión de estos parásitos que se transmiten principalmente como por mosquito como he dicho, y fijaros en los primeros dos linajes que parecen tener un comportamiento más generalista porque se han encontrado en diferentes especies de mosquitos, frente a otros linajes que, por ejemplo, se han encontrado en tan solo una o dos especies de mosquitos. Además, fijaros en estos linajes de Doñana 1 a Doñana 10, que son linajes que hemos descubierto y descrito por la primera vez nosotros en el entorno de Doñana.
Pasando a los culicoides, hemos trabajado con la especie de Culicoides circunscriptus, que es una especie muy abundante en Andalucía Occidental y que se ha elegido también porque es una especie ornitofílica, es decir, que prefiere alimentarse en aves. De estos Culicoides circunscriptus, pues aquí también os enseño los linajes encontrados. La mayor parte son hemoproteus, que también concuerda con el patrón de transmisión de estos patógenos, se transmite por culicoides. Y aquí igualmente, este linaje, H. circum, H. de hemoproteus y circum de circunscriptus, pues son linajes que hemos descrito nosotros por la primera vez. En el mapa podéis ver los puntos de captura donde se pusieron las trampas de captura de los insectos. Pasando a los hospedadores, el tercer componente de nuestra regla, pues hemos trabajado por un lado con los gorriones, el gorrión común, y hemos elegido esta especie como especie modelo de los passeriformes porque es una especie muy abundante y ubicuitaria, es decir, que se puede encontrar en diferentes tipologías de ambiente. Y también porque es una especie que suele presentar altas prevalencias de infección por los parásitos de la malaria aviar. Por otro lado, hemos realizado un muestreo más amplio, capturando 123 individuos que pertenecían a 11 especies diferentes de aves acuáticas. Empezando con los gorriones, simplemente deciros que el muestreo de los gorriones se enmarca en mi proyecto de tesis doctoral, en el cual hemos muestreado 45 localidades de Andalucía Occidental. Y aquí solamente os enseño los resultados de las localidades que eran presentes al interno del Parque de Doñana. Y podéis ver cómo hemos trabajado en ambiente más urbano, como puede ser el centro de visitantes del Aseo, en ambiente más rural, un ambiente caracterizado por la presencia de ganado, sobre todo de caballos y vacas, en el Palacio de Doñana, y un ambiente cuanto más natural posible en los alrededores del centro de la Acebuche. Si miramos las prevalencias de infección por los parásitos en los tres diferentes ambientes, donde marcamos en verde los ambientes naturales, en rojo los rurales y en azul los urbanos, podemos ver que se identifica un determinado patrón. Y a pesar de que los Plasmodium pues, presentan prevalencia muy alta en los tres ambientes, podemos encontrar marcada diferencia en los hemoproteus, que prevalen en ambiente natural, y en los leucocidozones, que se encuentran principalmente en ambientes urbanos. Y una posible explicación de este patrón se podría encontrar en las diferencias de las estructuras de la comunidad de vectores característicos de cada ambiente, y este es uno de los objetivos de mi tesis doctoral que estamos todavía desarrollando. Si miramos los linajes presentes en los gorriones, pues simplemente fijaros que hay una gran variedad de Plasmodium, Hemoproteus y Leucocidozones, y aquí también tenemos el patrón de los primeros linajes como RIMSI1, que son linajes más generalistas porque se encuentran en diferentes ambientes, frente al linaje que parece estar más ligado a una determinada tipología de ambiente. Pasando a las aves acuáticas, pues fijaros, aquí os enseño el nombre común de las especies que hemos capturado y fijaros en las prevalencias de infección que suelen ser relativamente bajas, variando entre un 0% y un 20% en el caso de los Plasmodium, y hemos encontrado solamente una infección de hemoproteus en unos ejemplares de Gazella boyera. Aquí también fijaros en estas dos especies, la focha cornuda y la ceceta bardilla, que son dos especies emblemáticas de Doñana y que presentaron infección por parte de Plasmodium y que además son especies que están catalogadas como en peligro crítico de extinción. Finalmente, pues la misma tabla, fijándonos en los linajes de que hemos encontrado en las aves acuáticas, pues podéis ver como la mayor parte de los linajes son linajes de Plasmodium y aquí también encontramos el mismo patrón, es decir, el RIMSI1 parece ser el linaje más generalista porque los hemos encontrado en diferentes especies de aves, frente a otros linajes que parecen estar más ligados a unas especies en concreto porque se podrían definir que tienen un carácter más especialista. Entonces, volviendo al inicio, nosotros estamos intentando buscar conexiones entre los tres diferentes componentes, entre los patógenos, los parásitos, los hospedadores y los vectores. Y lo que intentamos buscar son factores comunes a estos tres componentes. Y lo que hemos encontrado en el entorno de Doñana, pues es la presencia de este linaje RIMSI1, que parece comportarse como muy generalista, porque lo hemos encontrado en diferentes grupos de vectores, tanto en mosquitos como en culicoides, y en diferentes hospedadores, tanto en las aves acuáticas como en los gorriones, frente a otros linajes como el Doñana 7, que parece estar más ligados a unas determinadas especies de aves. Estos resultados también los tendremos que integrar con los resultados de las dietas que queremos analizar de los mosquitos para ver si existen o menos unos patrones de preferencia de alimentación de los mosquitos que nos pueden explicar bien estos patrones. Y por último, pues deciros que nuestro estudio representa un primer paso en la comprensión de la dinámica de transmisión de los parásitos de la malaria aviar en Doñana y que es un campo donde todavía se sabe muy poco y hay que seguir investigando para encontrar cuantas más piezas de estas conexiones.
y dar las gracias a todos los compañeros del grupo de trabajo que me han ayudado y han hecho posible este trabajo, y a vosotros por la atención. Sí, te quería preguntar Mira la señora. si hay datos de morbilidad en Gorrión, es decir, de mortalidad de la población afectada. Si... Nuestro muestreo ha sido solamente de un año, ha sido el año pasado, entonces no tenemos todavía datos de mortalidad. Lo que sí, en el muestreo que hemos realizado hemos tenido muy pocas bajas, es decir, una o dos sobre un tamaño muestral de 2.600 gorriones. Entonces, ¿Pero que han de sido mortalidad. recapturados o cómo...? Como es un muestreo solo de una temporada, de un año, no tenemos datos. En el 2014, este verano, volveremos a completar el muestreo en alguna de las localidades ya mostré del año pasado, y entonces ya tendremos esta tipología de datos, pero todavía no. Vale, muchas gracias, muy interesante. A ti. Hola. Hola. No sé, ¿se me escucha? Bien. Mi pregunta es, me imagino que tomáis sangre para hacer la determinación de PCR. Sí. ¿Vais a valorar algunos otros parámetros que os indiquen el estado de salud de los animales? No solo si tienen o no parásito, sino si tienen si está afectado la línea blanca, la línea roja, si les está provocando una enfermedad. O sea, no solo que esté el parásito, sino que estén enfermos. Sí, no, por ahora solo estamos realizando PCR de presencia o ausencia de parásitos, de Plasmodium, Hemoproteus y Leucocitoson. Otros parámetros con las muestras de sangre, pues en mi proyecto de tesis no se han pensado, no se han valorado, pero no sé si luego estas mismas muestras pues, se podrán utilizar por otros análisis. Con la sangre lo que hemos hecho, hemos sacado el suero y lo hemos testado por la presencia del virus West Nile. Y también tenemos datos, pero de otros datos de paquete celular pues no está previsto. Bueno, yo como veterinaria lo recomiendo. O sea, los parásitos pueden circular relativamente bien y no ser patógenos. Sí, Entonces, para demostrar que son patógenos, pues tienen que afectar algún parámetro de algún tipo. Y lo tenéis muy fácil sacando sangre, podéis mirar proteína de sangre, hematocrito, hemoglobina, sí, o sea, es que hay unas líneas, unos paquetes relativamente para mirar si les produce algo, ¿no? Si no solo el vector, sí, solamente si el presente, está circulando. Sí, pues podría ser una idea, pero por ahora, vamos, en mi tesis no entra. Gracias por la sugerencia. Yo un comentario. Los efectos sobre supervivencia en gorrión no se han mirado porque como dice Martina, es un trabajo de un año. Sí que hemos mirado efectos sobre grajillas y se ve un efecto muy importante sobre la supervivencia de la grajilla, y se han realizado estudios experimentales en otros sitios con carboneros y también se ha encontrado ese efecto sobre supervivencia, es decir, que Plasmodium, al menos, y Hemoproteus, también hay datos que demuestran que puede, según qué linajes, pueden reducir la supervivencia por un 10 o un 20%. Pues muchas gracias.